Buenos días y bienvenidos todos. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, a través del Grupo 12 de Banca, Finanzas y Seguros, de parte de Manuel Alemán y Jorge Arias, directores de dicho grupo, tiene el honor de presentarles esta actividad denominada la Banca Panameña: concentración, competitividad y oportunidades de consolidación en un entorno regional. Estamos seguros que será de sumo interés para la membresía. Hoy contaremos con la participación de Julián Canavagio, de la empresa La Salle. Julián lleva casi 20 años en el medio de fusiones y adquisiciones, tanto en Panamá como en Estados Unidos. Actualmente funge como Chief of Staff de Lazard, un asesor financiero global basado en Nueva York. Previo a este rol, encabezaba la operación de Centroamérica y Caribe, basada en Panamá, por 7 años. En adición a su rol corporativo, ocupa puestos en varias juntas directivas, comités de inversión y comités de auditoría de grupos económicos latinoamericanos, incluyendo como director independiente en Copa Airlines y Grupo Provivienda, al igual que en el Board of Trustees de la Organización Panamericana de Desarrollo de la Organización de Estados Americanos. Julián estudió matemáticas aplicadas en la Universidad de Harvard y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Tulane. Cualquier consulta o pregunta que tengan la pueden enviar a través de la sección de Q&A y con mucho gusto serán respondidas durante la presentación. Muchas gracias por su participación y sin más damos la palabra a Julián Canavagio. Muchas gracias. Y gracias, Manuel, y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación esta mañana a conversar un poco sobre lo que es la concentración, competitividad y un poco de las oportunidades de consolidación que vemos en la industria bancaria en Panamá. Para mí la idea es que esto sea más un conversatorio que una presentación. Yo les voy a ir compartiendo pues, a lo largo de la misma, pero sí los invito a que envíen preguntas por el chat. Siempre es mucho más interesante cuando hay algo, un poco de interacción. Igualmente agradecer a mi equipo, Mauricio Gómez y Alberto Alvarado, que me ayudaron un montón con la presentación. A manera de contexto, les comparto un poquito acerca de Lazard. A los que no nos conocen, nosotros somos un asesor financiero global, somos un asesor financiero independiente. Lazard fue fundada en 1848, tenemos 174 años de existir, 40 oficinas a nivel global, asesoramos privados, públicos, gobiernos, un poco como across the board. A lo que me refiero con un asesor financiero independiente es que nosotros no tenemos hoja de balance, nosotros solamente podemos entrar en la parte de asesoría de una transacción. Es decir, yo puedo asesorar a un vendedor, pero al mismo tiempo no puedo prestar las platas para financiar la adquisición, cosa que pues nosotros consideramos un conflicto de interés y por eso nos llamamos un asesor financiero independiente. Ahí ven un poco quiénes en el mercado, quiénes son nuestros competidores. Te diría que en el mundo de asesoría lo domina Goldman Sachs y de ahí tienes JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America y Merrill Lynch. Nosotros somos, te diría que los asesores financieros globales más grandes. De los que son un poco más grandes que nosotros son todos bancos de hoja de balance, nosotros somos el único independiente. A nivel Latinoamérica tenemos una plataforma robusta que nos permite ser locales primero y globales después. La oficina en Panamá se abrió en el 2006. Somos el único banco de inversión global que tiene una plataforma dedicada a la plaza centroamericana. Muy activos a nivel global en la transaccionalidad en todas las verticales de servicios financieros, hay veces seguros, bancas, finanzas, etc. Es un medio que conocemos muy bien, al igual que pues, en Latinoamérica también hemos estado muy activos. En Panamá, más recientemente asesoramos a Banco Aliado en la adquisición de Banco Panamá, a Grupo Mundial Tenedora en la venta de Banvivienda y por el lado de la transacción de Multibank hicimos Fairness Opinions. Les diría que para comenzar y a manera de contexto, tú no puedes hablar de concentración y consolidación sin situarte en el contexto macroeconómico como comparativo. Panamá venía de años de desaceleración económica y cuando nos pega la pandemia, Panamá sufre una de las peores caídas en el PIB globalmente. El ENVI de Panamá
o lo que es la diferencia entre el retorno de un bono del Tesoro estadounidense y un bono panameño ha subido mucho desde el 2020, lo que hace el costo del capital más costoso en Panamá. Ahí ven acá arriba pues cómo venía ya una desaceleración económica en los años inmediatamente previos a la pandemia, y ves cómo comienza la recuperación. Las cifras más recientes de crecimiento para el 2022 son cifras que he visto de la Cámara de Comercio, que se estima un crecimiento promedio del 6.4%. Les diría que los órganos internacionales todavía no han revisado sus cifras para 2022. Extrapolando lo que viene siendo la desaceleración económica a nivel y lo aplicas a el sistema bancario nacional, la primera observación que se puede ver en esta filmina es que a nivel sistema, la cartera del sistema se había mantenido relativamente estable, o sea, venía en 17, 18 creció un poco, 19 y 20 ya se había como estabilizado. Pero interesante notar que el retorno sobre el capital promedio venía bajando durante los últimos años. Y la pandemia exacerba esta tendencia. O sea, después del primer trimestre del 2020, aquí se da un choque al sistema. Entonces, los que son banqueros, pues esto lo viven en el día a día, pero cuando tú extrapolas esto al contexto de la consolidación, aquí comienza a haber un deterioro importante en el activo, o sea, en la cartera de los bancos, producto de la pandemia. Se crea este concepto de la cartera modificada, que pues sigue hasta septiembre, principalmente hasta septiembre del 2021. Y con el concepto de la cartera modificada, también comienza a haber un poco más de diferencia en la plaza sobre cómo calificar los créditos. Tú sabes, hay bancos en donde tú ves que se le da mayor peso a la garantía inmobiliaria que a la capacidad de repago del cliente. En la plaza, pues dada la condición económica actual, hay una diferencia entre el mark to market de lo que son estas garantías hipotecarias que respaldan los créditos. Ahora, sí quisiera resaltar que como medida para enfrentar el COVID, esta figura del crédito modificado realmente permitió suavizar el impacto en los indicadores del sistema. Yo les diría que en comparación con los mercados centroamericanos, la Superintendencia de Bancos tomó un approach muy sofisticado. Hay otros países en la región en donde la normativa es un poco más laxa y es más opaco el tema. Pero aquí lo que pienso que aquí es muy importante resaltar es esto, es el deterioro en cuanto al retorno del capital, porque cuando tú hablas de la consolidación, tú dices, ¿por qué quiere un accionista de banco vender o por qué quiere un accionista de banco comprar y incrementar su escala? Entonces, hay una historia que viene aquí, pues, de la mano de lo que ha sido el retorno en el capital. Un poco les diría que las agencias calificadoras en general, históricamente, pues resaltan la importancia del sector bancario para la economía. En Panamá hay gran penetración del crédito. Esto lo vamos a ver un poco más adelante también cuando miras los market shares de los diferentes bancos en la región y en Panamá y el potencial de crecimiento, pues ese tema de la presentación de la penetración es relevante. Sí hay un sector bancario que todavía está relativamente fragmentado en comparación con lo que ves en otros mercados. También tienes un tema del capital humano. Del otro lado, pues sí tienes como les comentaba antes, regulación bancaria y un regulador relativamente fuerte en comparación con sus pares.
Poco Panamá en el panorama macroeconómico, político y regional. Yo aquí solo resaltaría, pues, en cuanto a PIB, República Dominicana. Nosotros pensamos en Centroamérica y Caribe como los países centroamericanos, y República Dominicana, que ha tenido mucha preponderancia en los últimos años. Diría que el país, o la economía más grande, República Dominicana, la menor, Nicaragua. Temas de crecimiento del PIB, sí se espera que Panamá crezca mucho más que sus pares en la región, y Panamá es el único país que tiene grado de inversión en la región. La banca, es importante hacer hincapié en los desafíos crecientes que hay tanto para la banca local y la banca internacional. Es un entorno incierto, es un entorno altamente regulado, tienes presiones competitivas al alza, tienes implementación de Basilea III, hay algo de incertidumbre sobre las tasas de interés globales, riesgo de inflación. Estamos viendo mucha presión en la inflación por los temas producto de COVID y de lo que es el supply chain. El Fed americano se espera que suba las tasas de interés unas cuantas veces este año y el próximo. Tienes nuevos jugadores y una disrupción permanente a la industria financiera tradicional. Tienes además una reducción progresiva y sostenida de comisiones en varios productos que siempre han complementado a lo que es la intermediación bancaria. Tienes desafíos operacionales y de liquidez para bancos pequeños y medianos. El reto que siempre es el costo y retención de talento, pues una serie de desafíos múltiples que te van trayendo a lo que es la compresión de márgenes, incrementos, necesidades de liquidez incremental, tienes mayores requerimientos de capital, tienes mayores costos para correr lo que es un banco tradicional. Lo que te viene trayendo es una erosión en la rentabilidad, que es la línea del ROE que veníamos viendo en filminas anteriores. Son todos estos desafíos que al final, pues, este retorno sobre el capital promedio que viene erosionándose. Esta filmina para nosotros es muy interesante porque te va mostrando que la banca es un negocio de escala. Los bancos de menor escala tienen mayor exposición a los factores que anteriormente les describí, operando históricamente también con menores niveles de retorno sobre sus activos y menos eficiencia operativa. Como ven en esta filmina, tú ves la distribución de los activos en miles de millones de dólares sobre el ROA, que es el Return on Assets. Entre más activos, mayor escala tiene el banco, mayor retorno tiene sobre sus activos, lo que te muestra que los bancos pequeños y medianos en la plaza pues tienen mucha mayor dificultad en lograr estos retornos a sus accionistas. Igualmente, cuando tú miras lo que son los ratios de eficiencia, ves cómo con mayor escala la base de costos operativos ocupa un porcentaje inferior de los ingresos del banco que en los bancos pequeños. Es decir, en la medida en que los bancos van ganando mayor escala, pueden ser más eficientes. Cosa que pues también va influenciando el retorno a los accionistas. Y aquí por último, un poco lo que estamos viendo es que para muchos bancos los retornos no cubren el costo del capital. El costo del capital se ha incrementado en un 26.9%, un 27% en los últimos 2 años, producto del deterioro de riesgo país. Acá miran la tasa libre de riesgo Panamá. En el 2019 era el 3% y en el 22 es un 4%, que es un incremento del 30.3%, y además un incremento en el beta patrimonial, que es decir, el riesgo de industria, que miras la prima que es por riesgo mercado, tú ves cómo se incrementa el beta, la prima, lo que es la prima riesgo mercado, entonces ves cómo incrementa del 8.4 al 10.5%, que te da un cambio del 25.7%. Y todo esto
lo que te dice es que el costo del capital entre el 2019 y el 2022 ha incrementado en un 26.9%. Entonces, aquí a donde si tú haces un análisis teórico y asumes un accionista X, el señor Pelúa, que es un actor, que es un actor de mercado racional y que está buscando inversiones que maximizan su retorno, y tiene la opción de invertir en la banca local. Tú miras cuánto, o sea, el costo del capital en el 2019, que era el 11.4%, en el 22 está en el 14.5%, y esto es lo que te dice, o sea, los bancos grandes como promedio te dan un retorno del 12.9%, hay unos pues más arriba, otros más abajo, pero más o menos promedio 12.9%, el mediano grande es 9.7%, el pequeño mediano está dando un retorno del 7.4%, ni se diga los pequeños. Entonces, si tú tienes un costo del capital acá arriba y el retorno que te está dando sobre la inversión es inferior al costo de capital, realmente si tú tienes un actor de mercado racional, tú dices, oye, no hace sentido continuar como accionista de bancos que son, diría que menos grandes, y eso es parte de lo que va impulsando la consolidación, porque como el retorno sobre los activos se va disminuyendo producto de esta erosión, pues que viene de todos los desafíos que tiene la industria, va haciendo sentido que los bancos más grandes vayan ganando más escala, son más eficientes, y comienzas a ver, esto va empujando lo que es la consolidación del mercado. Ahí sí quiero hacer hincapié que hay bancos de nicho o bancos que cumplen unos roles estratégicos que son bancos más pequeños, que hacen sentido dentro de sus grupos económicos y que no caen dentro de estos números promedio, pero les diría que son la minoría. Esta conversación sobre promedios te habla de tendencias y qué es lo que va impulsando el mercado. No responde a la totalidad de los actores de mercado, porque sí hay algunos bancos de nicho que tienen unos retornos muy interesantes, y pues, esta generalización, que es la que te lleva a impulsar mayor consolidación, no aplica. Aquí hay otro comentario. Si como tesis de diversificación de la inversión dentro de un grupo económico o grupo familiar quieren tener exposición a la banca o a los mercados financieros, el promedio de retorno de acciones bancarias en la bolsa está más o menos por el 9.1%. Nosotros aquí asumimos la reinversión de los dividendos, pero hace más la inversión en un banco pequeño o pequeño mediano es una inversión a largo plazo, es una inversión ilíquida. Que si quieres exposición, nosotros siempre decimos, compra acciones en la bolsa de los bancos internacionales que te van a dar un mejor retorno y además tienes liquidez. Entonces, cuando tú dices, ¿sabes? El inversor Pelúa, que es un actor de mercado racional y está evaluando qué inversión hacer con excesos de capital que tiene, pues se pregunta cuánto debe retornar un activo con el mismo riesgo, que es un poco lo que es el costo de capital. Y miras, costo de capital hoy vis a vis cuánto me va a retornar la inversión, pues aquí ves cómo se van moviendo hacia instituciones financieras más grandes o buscando inversiones en instituciones financieras internacionales, y ahí vas viendo pues esta tesis de querer vender bancos mediano pequeños y los bancos más pequeños. Esto es un poco lo que es la teoría, y quiero pasar de la teoría a la práctica, un poco lo que ha sido la tendencia pre-COVID de la consolidación bancaria.
hemos visto a los bancos globales saliendo de la región. Les diría, HSBC se fue de Panamá, Citibank pues salió de la región, y les diría que Citi fue un ejercicio de maximización de rentabilidad de portafolio. Miras un poco riesgo-retorno y dices, estos mercados chicos, para el riesgo que conllevan dentro de nuestra operación global, el retorno no está. Entonces, no es solamente los actores pequeños, diría los accionistas de bancos, pequeños, medianos, sino que también ves a los actores globales que también miran esa eficientización de su portafolio. Como les comenté, muchísima transaccionalidad en la región, mucha búsqueda de escala. Lo ves también en el mundo de seguros, pasando un poco Sura con RCA, ASA con Generali. De los bancos internacionales, realmente el único que queda en la región es Scotiabank, y si uno mira pues lo que ha sido la tendencia de los participantes globales, pues no sorprendería que Scotiabank en los próximos años haga el éxito tanto de Costa Rica como de Panamá. Ya salieron de su operación en El Salvador. Y entrando un poquito, como les decía, más en la práctica de lo que es la dinámica de la consolidación bancaria global, les diría que de las principales características del proceso es que cuando tú comienzas a ver en el mercado activos que se concentran en pocas instituciones, pues vas viendo, o sea, decrece el número de bancos. No necesariamente en Panamá, pero en otras plazas hemos visto cómo los bancos estatales van perdiendo participación de mercado a expensas de los bancos privados locales e internacionales. Vas viendo pues esta concentración en las instituciones líderes. Los bancos chicos se focalizan en pequeños nichos o van siendo absorbidos por los bancos grandes, y vas viendo que decrece el número de jugadores globales, que solamente aquellos con un compromiso a largo plazo se mantienen e incrementan sus participaciones de mercado. Aquí brevemente, pues, a donde ves, ¿sabes? A donde comienzas a ver, tienes actores que ven bajas barreras de entrada, creen que hay potencial de crecimiento, hay una competencia intensa dentro de la banca. Esta competencia intensa, cuando hay baja concentración, te va llevando a la consolidación, y cuando tú ves esta consolidación en grupos económicos en donde hay mucho accionista familiar, vas viendo la dilución de la propiedad. En las economías más maduras, esta consolidación ya se dio. O sea, esta filmina, a propósito, muestra el año 2000, no fue que me dio pereza actualizarla, sino que lo que les quería mostrar es que en las economías más maduras, esto ya se dio. Son economías más jóvenes como las nuestras, en donde estamos viendo lo que es la consolidación bancaria, que es, estás viendo una reducción en el número de entidades y un aumento en los índices de concentración, que viene también acompañado de un deterioro en los márgenes financieros, que también es este deterioro en los márgenes financieros, pues también es lo que te va trayendo un deterioro en general, pues en el retorno de la inversión. Y la mayor competencia va complicando a aquellas entidades que no tengan una espalda financiera capaz de hacer frente al nuevo entorno competitivo, todos los disruptores de mercado que conversaré un poco hacia finales de la presentación, ni se diga, y esto es en un vacío, ni se diga en una situación post pandemia, en donde pues el mercado financiero se vio muchísimo más retado con un cierre económico como el que se dio en Panamá. Aquí solo les quería resaltar, tanto en España como en Argentina, como ves, como en 1986 los bancos, los top 3 en el banco, pues en el mercado, en depósitos, en el 86 tenían el 21% de participación, en el 2000 tenían el 40%. En Argentina pasaron del 8% al 25%, o sea, ves esta consolidación. En Panamá en el 2000, los top 3 tenían el 29.1% de market share, en el 2019 tenían el 35.4%. Aquí lo que quería mostrarles es que el sistema panameño todavía tiene cierto grado de atomización
con 9 bancos privados de licencia general que tienen activos en el rango de 1.000 a 2.000 millones. Este segmento de bancos, todos más o menos en ese rango, y después hay una diferencia grande en tamaño, como que dice, con los que siguen. Pero aquí hay 9 bancos en donde tú dices, concho, tienes que evaluar alternativas estratégicas para poder continuar construyendo escala, dado los desafíos del mercado, para ir creciendo en activos. Y aquí quería mostrarles que hay 19 bancos con menos de 1.000 millones en activos. O sea, muchos de estos, sí quisiera hacer la acotación, pues que muchos de estos son bancos regionales que cumplen un propósito estratégico dentro del grupo económico en donde están, pero y que además trae pues a su matriz que dicen, mira, yo subsidio esta operación porque tiene un rol estratégico dentro de mi organización, o de lo que hablábamos más temprano, podemos diversificar portafolio y yo quiero un banco en una plaza dolarizada. Pero aquí quería hacer una observación vis-a-vis lo que es la consolidación bancaria. Si tú ves los bancos netamente panameños y el número de activos que tienen, ¿sabes? En lo que son los bancos más chicos. Yo tengo la conversación con muchos accionistas de banco donde dice, oye, uno de los grandes me va a comprar. Y eso no necesariamente ¿sabes? Eso no necesariamente va a ser verdad, porque los muy grandes no compran bancos muy chicos. Si tú tienes una cartera de este tamaño, o sea, si tú estás en los top 5 bancos de la plaza, top 7 bancos de la plaza, sumarle una cartera de 500, 300, 100 en activos, realmente no mueve la aguja. El costo o sea, pagas una plusvalía por la adquisición, el costo de integración es muy alto y solamente el crecimiento orgánico de esos bancos anualmente les incrementa sus activos en los montos de lo que un banco más chico les pudiese agregar sin el costo de adquisición y el costo de integración. Entonces, realmente la consolidación bancaria se tiene que venir de los chicos y medianos que van buscando escala y acercándose a los bancos más grandes. Muy importante la acotación que les acabo de hacer, porque realmente no es racional pensar que va a venir un banco grande a comprarte, porque no hace ningún sentido para estos bancos grandes el asumir los costos, ni se diga el desenfoque del equipo estratégico, del equipo operativo, para integrar una operación bancaria. Los que han pasado por transacciones en la plaza entenderán lo que les digo, el dolor de cabeza que es lograr una integración bancaria. Entonces, como les digo, esta consolidación tiene que venir de los bancos medianos y medianos chicos. Sí veo también a los bancos regionales que quisiesen también pues ir incrementando su participación local. Aquí quería mostrarles, en esta filmina quería mostrarles cómo es la concentración bancaria en Panamá y cómo se compara con sus pares regionales. Panamá, en cuanto a consolidación, sí es inferior a otros pares regionales y países de similar tamaño. La manera de leer esta filmina, vamos de izquierda a derecha. Este 17 aquí es el monto de activo de los top 3 en la plaza, en Banco General, BAC y Banismo. Ahí hago la acotación que BAC aquí incluye Multibank. Dices 17, 15 y 10 mil millones en activos, suma a 42 mil millones en activos, y esto es el market share que tiene cada uno de ellos. Es decir, los top 3 bancos en Panamá que tienen 42 mil millones en activos sumados, tienen el 36% del mercado. Si vas a una plaza como Guatemala, que es un país mucho más grande que Panamá, solamente
los top 3 bancos tienen 36.000 millones en activos, pero este es el 64% del mercado. Te das cuenta que esto es una plaza que la penetración bancaria no es tan alta como la penetración bancaria en Panamá. O sea, Guatemala es una población muchísimo más grande que la población panameña, y aún así el tamaño del sistema bancario nacional en Guatemala es inferior. Y vas a Ecuador, un ejemplo similar, los top 3 bancos tienen 27.000 millones en activo, con un market share del 51%, en Dominicana 33.000 millones, te dan un market share del 79%, ahí tienes pues Honduras y El Salvador por encima del 50%, con una sumatoria de activos muy inferior. Estos son los top 3 bancos de la plaza y su concentración. Si miras los top 5, ves que en Panamá son 55.000 millones de activos y el market share solamente sube a 47%, en contraste con un Guatemala que los top 5 tienen el 81%, Ecuador el 7,1%, República Dominicana es el 90% del market share, que son 38.000 millones en activos, Honduras el 80%, El Salvador el 79%. O sea, ves aquí que estos países, además de que estos países más chicos, más allá de que tienen menor penetración bancaria, esta consolidación se ha dado de una manera un poco más pronunciada de la que se ha dado en Panamá. Un par de observaciones adicionales que haría en cuanto a la industria en general, que es que la desaceleración de la economía también hace que haya menor demanda por el crédito local. En una de las primeras filminas les hablaba que la cartera de activos del sistema bancario nacional está bastante estable, y también resaltaría que quien más urgido está por el acceso al crédito, que es la pequeña y la mediana empresa, tiene mucho menor acceso al crédito, aún en una plaza como la panameña, en donde hay tanta penetración del crédito en el mercado. La segunda observación que haría es que los bancos grandes panameños, te diría que en el año 2022 son años de enfocarse en la calidad de su activo. Saliendo de la pandemia, cuando se acaba voy a volver a la filmina de retorno. Cuando miras cuánto de la cartera al tercer trimestre del 21 todavía estaba clasificada como cartera modificada, a noviembre los datos de la superintendencia hablaban del 11,9%. No les pude mostrar una barra del cierre de año porque no encontré la data en la superintendencia de bancos, todavía no ha publicado esto. Pero o sea, ves que la banca ha reducido la cartera modificada sustancialmente en los últimos trimestres, regularizando progresivamente el tratamiento contable de la cartera. Todavía hay mucho trabajo que hacer aquí, pero si tú estás pensando en una transacción de compra-venta, aún con la necesidad que tiene el banco pequeño y mediano de lograr escala y que hace sentido para el accionista transaccionar, tienes el reto de la calidad de la cartera, porque saliendo de la pandemia, pues los bancos han tenido que ir evaluando crédito por crédito, su cartera, ir buscando soluciones cliente por cliente, y realmente es muy difícil determinar qué estás comprando. Yo siempre digo que es muy importante no solamente qué te están vendiendo, sino quién te lo vende. Hay muy buen banquero en Panamá, hay banquero muy disciplinado, es una plaza bastante sofisticada, pero esto ha sido un ejercicio muy, muy retador para el sistema nacional completo. Les diría, en comparación a la región, en Panamá ha habido mucha mayor transparencia, ha habido mucha sofisticación del regulador en cuanto a cómo tratar esto. Yo sé que hay mucha frustración del banquero local también con las medidas que ha tomado el regulador,
pero cuando uno lo mira en comparación con lo que está ocurriendo y con lo que han hecho pues, otros países, nosotros sí vemos mucha mayor sofisticación y vemos muchísima mayor transparencia y rigidez del regulador vis-a-vis lo laxo y menos transparente que hemos visto acciones similares en otros países de la región. Pero como les decía, los bancos grandes están enfocados en la calidad de su activo. Adicionalmente, la banca en general va a requerir muchísimas inversiones en los próximos años, dado los desafíos de la industria para poderse mantener competitivos. Y con la baja, o sea, con la erosión en el retorno que se está dando, realmente para para el banco mediano y el banco pequeño, toca cuestionarse si quieren seguir invirtiendo los accionistas en lo que es la digitalización, en lo que son los wallets digitales, lo que es la digitalización en general. O sea, cada vez más las bancas en línea son más sofisticadas y el costo que eso tiene para la institución bancaria es estratosférico. Y el que no tiene una banca en línea tan robusta, pues el cliente compara realmente. Entonces, pues hay mucha presión en que tu oferta de producto de banca en línea sea cada vez más sofisticada. Además, estás compitiendo con todos los disruptores de mercado, los neobancos que ahora vamos a mirar. Entonces, hay bueno, no quiero ni hablar de lo que es el costo de cumplimiento. Nosotros en la oficina siempre hacemos el chiste que el nuevo CEO del banco se llama Carl, que es Compliance, Audit, Risk and Legal. Hoy en día, Carl manda. Antes era en gran medida el negocio, era el que llevaba el banco, y cada vez más el puesto en la mesa que tienen cumplimiento, auditoría, riesgo ilegal, o sea, el puesto que tienen en la mesa pesa muchísimo, y por eso el chiste, pues que el CEO del banco se llama Carl. Es un entorno sumamente competitivo, y hay que lograr, o sea, realmente lo que toca es escala, es ir incrementando los activos para que te permita mejorar los ratios de eficiencia en un entorno de muchísima competitividad. Ok, para entrar un poco en lo que es la competitividad y el momentum global de las fintechs. En los últimos años han surgido una serie de nuevos jugadores que están rápidamente cambiando la industria de servicios financieros a través de modelos operativos ágiles y apalancando unas capacidades digitales para ganar cuota de mercado que la banca tradicional no tiene. Entonces, quisiera resaltar 4 tendencias que han sido muy disruptoras a la banca tradicional. Algunas te diría que ya nos han llegado o están bastante cerca, otras están un poco más lejos en la plaza, pero no dejan de ser un desafío para la banca tradicional. Lo primero que les comentaría es la consolidación de los neobancos. Los neobancos, el neobanco es un banco que no tiene una presencia física, brick and mortar, sino son bancos que existen en el mundo digital. Y los neobancos se han posicionado como una sólida alternativa a los bancos tradicionales. Han hecho unas rondas de levantamiento de capital sumamente interesantes y valoraciones significativas que les ha ido reconociendo el mercado. Aquí ves las rondas que se han hecho en el último año y medio, la cantidad de rondas y la cantidad de dinero que se ha levantado en este espacio. Creo que los neobancos están aquí para quedarse. También tienes lo que es el préstamo digital. El préstamo digital es una avenida de crecimiento y es una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa. Realmente ves una disminución de la relevancia de lo que es el establecimiento físico y las interacciones entre personas, que ya estas generaciones nuevas
se inclinan mucho más hacia el préstamo digital. O sea, ellos están acostumbrados a chatear, que todo se resuelve por WhatsApp, lo resuelves por Instagram, y esto de tener que ir a una sucursal de Blanco y hablar con una persona para tramitar un préstamo no va con ellos. Es mucho más fácil y están mucho más cómodos en tramitar esto por medios digitales. Además, hay una ampliación en la oferta de productos de préstamo y expansión a nuevas subcategorías, sobre todo un aumento de flujos de inversión hacia el mercado mundial de lo que se llama el Buy Now, Pay Later, el BNPL, cuya popularidad se incrementó muchísimo debido al auge en la compra en línea que impulsó la pandemia. Aquí abajo pues les pongo unos cuantos ejemplos de desarrollos recientes en lo que es el mercado de Buy Now, Pay Later, que pues, al final es Consumer Finance. Y volviendo pues a la filmina retrocediendo un poco a la filmina de los bancos más chicos que les puse, que son bancos que tienen activos menores a 1.000 millones, los jugadores de Consumer Finance también son un perfil muy interesante como comprador para estos bancos que no necesariamente, o sea, que deciden que no van a buscar escala. Hay mucho interés en el espacio de Consumer Finance a nivel regional también por la banca dolarizada. Entonces, pues ahí haría, en la medida en que este Buy Now, Pay Later va incrementando en popularidad, el que es, sobre todo los retailers que han entrado al financiamiento al consumo, cuando logran cierta escala, pues toca hacerse la pregunta de que si hace más sentido convertirse en banco. De ahí pasando a la tercera tendencia, hablaría de las plataformas de inversión. La pandemia aceleró el uso de plataformas de gestión alternativa a inversiones a las ya establecidas. Hay un aumento en la presión sobre las comisiones, a los assets under management, para todos los participantes en el sistema, y cada vez ves el asesoramiento de bots, mucha inversión también en ser más eficientes, en cómo digitalizar esa parte de lo que es el tradicional banca privada, asesor financiero. Las fintechs adaptaron la criptomoneda rápidamente, beneficiándose ante el aumento del mercado. Entonces ves lo que es la banca privada de los bancos siendo afectada por estas plataformas de inversión, o si no afectadas, te diría que estas plataformas de inversión están accesando a un blue ocean, es un mercado de inversores cuyos recursos no necesariamente daban para ser un cliente de la banca privada, pero que todavía aquí, o sea, hay mucho más inquietud en las nuevas generaciones sobre la inversión. Entonces ven mucho más acceso a estas plataformas de inversión por actores de mercado mucho más jóvenes, o sea, otras generaciones. Y por último, les diría que el Open Banking. La banca abierta usa los APIs para que las fintechs y las entidades financieras puedan acceder a los datos financieros de los clientes. En Europa la regulación ha favorecido bastante la banca abierta y esto trae beneficios importantes para el ecosistema. Son decisiones de crédito inteligentes, pagos abiertos, o sea, mucho más acelerado. En Estados Unidos le diría que la banca abierta se ha dado más de forma voluntaria o más tipo agregadores de datos de terceros. Y en LATAM les diría que hay un fenómeno que se llama la apificación del sector de servicios financieros, que cada vez son más empresas que interactúan a través de APIs abiertos, mediante las cuales se comparte información de consumidores e instituciones financieras en un esfuerzo por optimizar la prestación del servicio al público. Ha habido una reciente ola de M&A para adquirir y poseer capacidades de banca abierta. Abajo ves ejemplos de algunas transacciones,
Pero aquí también resaltaría que la regulación en cuanto a la privacidad de los datos juega un rol importante en nuestros mercados. Hay mercados muy limitados en este sentido, con regulaciones muy fuertes. Entonces, aquí un poco la inquietud que les plantearía es que el desafío a la banca tradicional es enorme. La disrupción al mercado financiero es importante, hay que tenerle respeto, pero ves a la banca tradicional midiéndosele. Realmente ves unos desarrollos súper interesantes por parte de la banca tradicional tratando de mantener su competitividad. Volviendo al tema de la banca mediana, banca chica, los recursos que toma y la inversión que hay que hacer para mantenerse competitivo frente a lo que son estos desafíos es importante. Entonces, pues también le pone la barba en remojo a mucho accionista en upper management de banco mediano y chico. Aquí pues solamente para mostrarles un poco de lo que ha sido el crecimiento de las fintechs en América Latina. No hemos sido ajenos a este fenómeno. Más de $1.000 millones se invirtieron en el 2021 en la región. Sí, pues Brasil y México son los principales destinos de la inversión, pero la actividad está creciendo rápidamente a lo largo de toda la región. Les diría sectores, ves neobanco, ves pagos, ves préstamos, algo de cripto, programas de lealtad. Aquí en la banca tradicional, un poco lo que les decía, que para hacer frente a la competencia, los principales referentes bancarios sí están fortaleciendo de manera acelerada sus capacidades digitales, tanto internamente como a través de alianzas y adquisiciones. Aquí hay unos cuantos ejemplos tanto de desarrollos in-house como de incubadores digitales, que es más bien por la creación de nuevos equipos que están dedicados al desarrollo digital fuera de la estructura tradicional del banco. Tienes asociaciones comerciales con otros jugadores, ves un Davivienda con RappiPay, el RappiBank en Colombia, ves lo que está haciendo Bancolombia, lo que ha hecho Grupo Aval, Itaú, realmente es súper interesante. Y además ves pues lo que han sido adquisiciones que han hecho la banca tradicional, y les diría que en diferentes industrias. Estos son, o sea, para fortalecer sus capacidades digitales, han comprado, han hecho, ya sea enfocado a los incubadores digitales o hecho asociaciones o adquisiciones, tanto en retail y banca y pymes, como en corporativo, mercado de capitales, como en medios de pago, en temas de riesgo y seguridad, préstamos. Y aquí abajo les pongo, esto es un poco la leyenda de colores que les indica acá arriba qué fue, para qué fue la adquisición. Póngase un Banchile con Fitbit Pay, con el Garmin Connect, con el Google Pay, estas asociaciones comerciales para que tú a través de tu cuenta en Banchile puedas usar tu Garmin, o sea, tu reloj de hacer ejercicio o tu Fitbit para pagar en un POS, en cualquier POS, pues en la plaza. Y por último, diría que resaltaría la competitividad en el mundo de pagos. La cadena de valor en el mundo de pagos se ha venido transformando rápidamente, con las instituciones bancarias buscando alianzas o desinvirtiendo sus activos en el sector. Le diría que vis-a-vis el mundo de pagos, los bancos están muy retados, ya que los comercios buscan proveedores que atiendan sus necesidades en múltiples zonas geográficas, mientras que la mayoría de los bancos operan de manera doméstica. Y tú tienes un retailer que está en toda la región, que quiere tener un solo banco en toda la región. Por un tema de regulación doméstica, esto a veces es muy complicado. También necesitas tener soluciones sofisticadas de pago en línea o de pago, o sea, móvil de manera integrada, que ofrecida típicamente por agentes con mayor capacidad tecnológica, que conversaba más temprano. Los bancos más grandes tienen mejores ofertas en cuanto al pago en línea o el pago móvil integrado. Lo que son los sistemas de pago tradicional o legacy tienen interoperabilidad limitada o procesos de conciliación de varios días.
Panamá, la costumbre que tenemos en Panamá del ACH, que es sumamente rápido. En Estados Unidos, o sea, el ACH no funciona tan rápido. Hay otros países en la región en donde hay muchos días para este settlement. Ni se diga cuando ya tú estás comenzando, el comercio ya no está viendo frontera doméstica, ya cada vez piensa en una operación regional. Entonces quieren que sus proveedores de servicio, que su aliado comercial le pueda dar servicio en toda la región. Y también pues la normativa y cambio regulatorio que está generando cambios en la estructura económica y operativa de la industria, que es lo que hemos venido pues repasando a lo largo de la presentación completa. Ves muchos bancos que han optado por vender activos de pago o aliarse con jugadores estratégicos para proteger el valor y de las relaciones con los clientes finales, especialmente cuando no tienen escala para competir con los jugadores globales. Bancos pues tienen una oportunidad continua de beneficiarse del progreso de la compañía a través de alianzas y acuerdos comerciales. Tienes participaciones con primas atractivas. También te alivia la presión reguladora que podría forzar la desinversión. O sea, los reguladores no están seguros qué hacer con algunos de estos desarrollos tecnológicos. Entonces, también crea conversaciones difíciles entre la banca tradicional y el regulador, que es muy bueno regulando la banca tradicional, pero cuando tú a la banca tradicional le comienzas a meter fintech dentro de esa estructura, el regulador no está seguro, o sea, todavía no tiene la infraestructura interna para tratar la parte de fintech como fintech y la parte de banca tradicional como banca tradicional. Tratan de mirar a la parte fintech dentro del prisma de la banca tradicional, lo que crea mucho atore para la banca tradicional, que si lo tienes afuera de lo que es la banca tradicional, pues tienes un poco más de maniobra. Los comercios, pues acceso a funciones tecnológicas más avanzadas, tienes sinergia con otras estrategias. Realmente el más beneficiado es el comercio porque también tiene una posible oportunidad de catalizar crecimiento con mayor acceso a financiación. Y el consumidor, pues tienes acceso a métodos de pago innovadores, tienes ofertas de valor como consumidor mucho más integradas, tienes mayores, te ofrecen más productos, mejores precios y tienes mejores soluciones para atender necesidades internacionales. O sea, aquí les diría como para concluir que mucho más por venir en cuanto al espacio de fintech, al mismo tiempo mucha competitividad vis-a-vis lo que es la banca tradicional y esta constante necesidad de la banca tradicional de continuar reinventándose para competir con este nuevo actor de mercado. Y tienes, te diría, o sea, banca tradicional, sobre todo banca grande, y ves a una banca más mediana y pequeña que no solamente tiene el reto de lo que son los actores de mercado y lo que es toda esta competitividad, sino que también tiene pues el reto de continuar logrando escala. Manuel, mi presentación realmente llegaba hasta aquí, un poco para cubrir los temas de la mañana de hoy. No sé si tú quieres abrir para preguntas. Sí, cómo no, muchas gracias, Yuli. Sí, en efecto, nos han llegado varias preguntas por el chat de preguntas y respuestas, por el chat abierto, incluso algunos participantes me han enviado algunas por WhatsApp a mí directo. Por ejemplo, nos pregunta uno de los directores de la Cámara aquí, en el tema de consolidación y las nuevas tendencias, ¿dichas nuevas tendencias absorben los tradicionales o los tradicionales absorben a los neobancos para avanzar tecnológicamente? ¿Quién se come a quién? Te diría que los neobancos le van a ir comiendo participación de mercado a la banca tradicional. Yo creo que la banca tradicional nunca va a terminar de existir, pero el neobanco va a seguir creciendo y le va a ir comiendo market share, porque el neobanco, el servicio del neobanco es un servicio mucho más ágil, es un servicio digital, el neobanco tuvo la oportunidad de comenzar desde un canvas totalmente en blanco.
Entonces, él tiene mucha más agilidad. Así que no creo que van a desaparecer. En el mundo de hoy no van a desaparecer ninguno de los dos. Sí creo que pueden haber transacciones de adquisición de cartera en ambas direcciones para lograr escala. All right, all right. Aquí hay otra pregunta. Por ejemplo, si Lazard ha hecho un análisis de cuántos activos se requiere para obtener suficiente escala y un ROE, y yo añadiría ROA, cercano al costo de capital. O sea, como, Sí, ¿cuál es el breaking number en donde ya la operación empieza a ser súper rentable, ¿no? Mira, súper rentable se define de diferentes formas, pero te diría que esta es una conversación para que nos tomemos un café un poco más largo contigo y con el director, pero te diría que 3,5 es como la parte baja. O sea, tú deberías si tienes menos de 3, o sea, tú deberías aspirar a tener no menos de 3,5, 4. 1.000 millones Okay. de activos. Claro. All right. Aquí hay otras preguntas en el otro chat. Por ejemplo, otro director pregunta si en Panamá, o sea, ¿por qué en Panamá algunos bancos les cuesta tener rentabilidad con escala? Si en Estados Unidos sí existen bancos por ciudad, por región, y hay varios ejemplos, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esas dos plazas? ¿O será que esos bancos en Estados Unidos tampoco tienen márgenes tan fuertes como los más grandes, ¿no? Mira, te respondo la pregunta de varias formas. El tradicional community bank todavía existe y los bancos chicos van a seguir existiendo, pero hay hay unos que no son tan eficientes. Al final, no es que no es negocio, es que cuando tú como inversionista decides dónde invertir tu plata, puedes tener mayores retornos invirtiéndola en activos diferentes, ¿no? Muchos de estos bancos no, tienen menores márgenes, pero bueno, el accionista decide permanecer en el ecosistema, pero también has visto una disminución importante en estos bancos pequeños, en el tradicional community bank, aún en los Estados Unidos, que se ha visto esta consolidación. Pelear con un Bank of America, con Chase, es muy difícil. Claro, claro. Ok, aquí hay Igual que otras acá, preguntas. aquí vamos a seguir teniendo bancos pequeños, pero es lo que decía, hay razones estratégicas distintas por mantener estos bancos. Si tú eres una plaza regional y tú necesitas tener una operación en Panamá para poder atender a tu clientela internacional, quieres tener cuentas dolarizadas o quieres tener cuentas fuera de tu plaza doméstica, puede ser una estrategia también de diversificación de riesgo país, una estrategia de nicho. O sea, los bancos internacionales, y no quiero hablar de globales, porque internacionales, regionales, están dispuestos a subsidiar una operación que si la miras sola en Panamá no pareciese ser rentable porque tiene un racional estratégico para el grupo económico mantener el banco. Claro, claro. Mira, aquí hay otras preguntas. Por ejemplo, Panamá como economía pequeña se vería afectada en su oferta de crédito si hubiese una consolidación muy relevante en el sistema. ¿Qué tanto market share se espera se coman los disruptores? Son dos preguntas realmente que se hizo en un solo párrafo, ¿no? Creo que la segunda es más difícil de estimar, pero la primera sí pienso que la debemos atender. Panamá como economía pequeña se vería afectada en su oferta de crédito ante una posible consolidación, y si hay cálculos al respecto, fenomenal compartirlos, ¿no? Mira, la Codeco mira la consolidación bancaria. Y voy a hacer referencia a una transacción muy vieja, pues para no tocar nada. Cuando se hizo, o sea, nada más sensible reciente.
cuando se hizo la fusión de Banco General con Banco Continental, la Codeco impuso algunas medidas y algunas limitaciones para asegurarse que el consumidor no se viese afectado negativamente por el poder que ya iba a tener la consolidación de ambas instituciones. Mi pensar es que el consumidor no se va a ver tan afectado en la oferta de crédito. Al final vas a ver un rebalanceo en el pie, porque la cartera crediticia realmente ha estado bastante, o sea, la cartera de crédito del sistema nacional ha estado bastante flat, y Panamá es un país en donde hay bastante penetración. Lo que sí creo que el cliente de la pequeña y mediana empresa es el cliente más afectado, pero que está afectado hoy sin que haya consolidación. Mira, siempre puede haber algo de afectación, pero la banca es un negocio. Al final tu negocio es prestar dinero y salir a buscar a quién prestarle. Entonces, es un negocio regulado, o sea, en la medida te van a imponer tasas de usura, etcétera. Entonces, es difícil realmente, en un negocio tan regulado como la banca, es difícil decir que el cliente se va a ver afectado de una manera sustancial por una consolidación, porque es que no va a quedar un banco, siempre van a quedar 5, van a quedar 6. Entonces va a seguir habiendo competencias. Un cartel y monopolio, no creo que vamos a llegar a eso en una industria tan regulada como la banca. All right, all right. Pero el banco de nicho, al desaparecer, creo que sí. Hay bancos que históricamente fueron financieras, que después se transformaron en banco, cuyo target de mercado es un cliente muy específico. Creo que cuando ese tipo de bancos deja de existir, sí tienes un segmento de clientes a quienes les puede ser un poco más difícil accesar el crédito en bancos más tradicionales. Ok, aquí hay otras preguntas. Se habla de Open Bank a nivel de la Superintendencia de Bancos de Panamá. No sé si puedes contestar, pero whatever insight you can provide, más que bienvenido. No he tenido el privilegio de tener esa conversación con el regulador. Ok. No con el regulador local. Ok. ¿Y en otras plazas? Sí, te diría que un poco más en Estados Unidos. Yo en el puesto que tengo ahora, que soy el Chief of Staff del CEO Global, sí tenemos conversaciones con el regulador bancario estadounidense que a veces son un brain damage, man. Realmente son conversaciones muy interesantes. Creo que hay mucho proponente. Creo que es un movimiento que viene, pero cómo hacerlo bien va a ser importante, porque además tienes el tema del consumidor y de la data del consumidor y del poder que hay detrás de la data del consumidor, que hemos estado viendo con también todos pues, los escándalos con las plataformas sociales, etcétera, que hay que pensar muy bien. Ok, all right. Mira, tú comentaste que los neobancos y los fintechs en cierto modo tienen una ventaja a la hora de hacer productos y servicios tecnológicos, porque empiezan con canvas en blanco, creo que fue la expresión que usaste. Entonces aquí alguien pregunta que si los competidores más pequeños o medianos en la plaza bancaria panameña se les haría más fácil hacer un pivot hacia neobancos u oferta digital. Ahí el contrapeso es que quizás los bancos más grandes tienen más capacidad de CAPEX, pero los bancos más pequeños... Sí, es un tema de chequera. Al final, si tú, o sea, si mañana nos dan un cheque en blanco, yo creo que sí, que el banco, ¿sabes? El banco más chico se puede reinventar, pero la inversión para reinventarte en esa vía es una inversión de escala mayor. Entonces, es un tema de chequera. Sí. Y de capacidad también. O sea, Panamá no es Panamá está creciendo como plaza de fintech. Creo que pelados de Cuanto lo están haciendo súper bien. Felipe Chandy, Jorge Luis García, o sea, estos pelados están realmente
súper innovadoras. Creo que también lo que ha hecho Yoli Alfaro en Yapi es espectacular. O sea, sí hay una generación joven de pelados en este ecosistema, pero no, o sea, aquí no hay una incubadora de fintechs donde te podría decir, de dónde te sacas el capital humano en una plaza en donde la migración también es complicada, en una plaza en donde hay inflación. En Panamá se ha vuelto muy caro para vivir, entonces salir a buscar el capital humano para poder desarrollar eso, hay que tenerle respeto a eso, que es un tema en conjunto de chequera con capital humano para reinventar. Okay. ¿Hay algún país en Centroamérica que la SAR haya visto que tiene una regulación de fintech envidiable, que valga la pena, aunque sea estudiar para las otras plazas similares? Mira, en Centroamérica no tengo ninguna top of mind, pero sí tenemos un equipo especial, o sea, dedicado a fintech, donde te lo mando, Manu, porque sí hemos hecho esa tarea y más bien buscarte una regulación a nivel global que haya funcionado muy bien. Ok, all right. Déjame, tomo noto de eso y me quedo con la tarea. Ok, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta más de banca tradicional. ¿Cuál es la razón estratégica que limita a los bancos locales panameños a expandirse en los mercados regionales como el de Centroamérica? Por ejemplo, los grupos regionales de los otros países de Centroamérica casi todos mantienen una banca, una presencia más regional que los bancos panameños. Me pregunto si será por el dólar, pero Mira, yo tenía ahí varias observaciones. Panamá tradicionalmente ha sido, diría que salvo por los años limitados de la dictadura, Panamá ha sido una plaza sumamente estable y es una plaza dolarizada. Y ha sido un centro bancario internacional en su historia. Entonces, si tú eres, y esto te diría que aplica a varias industrias, si tú miras Centroamérica, el hondureño que viene de hay mucho del empresario hondureño tiene es de descendencia árabe, muy comerciante. El hondureño le apostó muchísimo a la regionalización de sus negocios. Ves algo del salvadoreño también, el hondureño un poco más, el salvadoreño se quedó un poco más en El Salvador, pero aún salió, ves un Banco Uno, perdón, eso es Nicaragua, salió algo, pero yo realmente me quito el sombrero con el hondureño. La situación geopolítica de sus países realmente los obligó a diversificar mercados, a crecer a lo largo de Centroamérica los riesgos monedas también, y salieron de sus países. La plaza bancaria en Panamá, con la preponderancia internacional que tuvo históricamente, no tuvo que salir. O sea, igualito lo ves con los retailers. No hay gran retailer panameño. O sea, había como un gentleman's agreement en la frontera entre Costa Rica y Panamá, que el panameño no se metía en Centroamérica y el centroamericano no se metía en Panamá, que se acabó hace como 5 o 7 años, que ya realmente entraron. Pero históricamente, o sea, ese gentleman's agreement se había, digamos que mal que bien respetado. Además que acuérdate que el banquero panameño está acostumbrado a hacer banca en dólares. Nosotros no estamos acostumbrados y no sabemos hacer FX, o sea, todo lo que es el encaje lo que son los encajes a final de día con riesgo monedas, etc. Nosotros teníamos una plaza mucho más grande, bancaria mucho más grande de lo que no correspondía con el tamaño de país que teníamos. Y la estrategia de crecimiento de la banca panameña fue mucho más en el crédito internacional, no necesariamente en la regionalización geográfica, yendo hacia Centroamérica. Así que sí, Manu, el dólar, y te diría que un componente geopolítico importante también, que no nos obligó a salir a salir de nuestro país. El centroamericano la ha tenido muy dura y ha tenido que salir de su país. claro. Ok, bueno, yo voy a hacer dos preguntas más
Julián, para no abusar de tu tiempo, a ver si logramos cerrar a las 9:45. A ver, la primera es plataformas para transferencias de dinero entre páginas web hacia bancos locales. Incluso el que hace la pregunta pone el ejemplo de www.play.com y otras. Siempre tienen el mensaje "Your country is not approved". ¿Qué se requiere para que el país pueda formar parte de esto? ¿Es un tema de regulación del país o los bancos mismos son los que deben y pueden suscribirse si quisieran? Mira, creo que es una combinación. Yo no creo que la banca local está dispuesta a suscribir esos acuerdos sin tocar base con el regulador. Sí, y posiblemente contrapartes, ¿no? Sí, Right. la banca panameña tiene que cuidar sus contrapartes muchísimo, dado la salida de muchas de estas contrapartes de la plaza en últimos años, y pienso que sí, que hay que ser muy conservador para moverse en esa dirección. Ok. Y bueno, última pregunta. Muchos bancos pequeños panameños se mantienen históricamente muy solventes, altamente capitalizados. Incluso algunos logran ROAs mayores a 1, incluso mayores a 1.25. ¿Cómo lo logran? Eso en otros países sería muy difícil de lograr. Si es un tema de que manejan muy bien los costos, si es porque Estrategias en de nicho. Panamá, si es porque en Panamá, por ejemplo, no tienes que abrir tantas sucursales para atender a muchos clientes por la geografía del país. Sí, yo te diría que esos bancos, y hay unos cuantos, son unas estrategias de nicho muy bien direccionadas, muy bien manejadas. Te diría que con unos gerentes sumamente disciplinados que no quieren ser toderos. Ellos no quieren ser banca universal, ellos quieren ser el banco X o sea, quieren ser el banco referente X para su clientela, no quieren ser el banco de todos. Y esa disciplina y ese enfoque les ha permitido realmente rentabilizar sus operaciones. Ok. Bueno, Julie, siendo las 9:45, muchísimas gracias por tu tiempo. La Sabra además es miembro de la Cámara, así que aquí estamos en familia, quedamos más que a la orden para cualquier consulta sobre este webinar. Así que de parte mía y de Jorge y la camarita número 12, muchísimas gracias. De nada, Manu, a la orden siempre. Gracias, hasta luego.